La narradora de historias, un podcast para los amantes de las historias, los viajes y la lectura. Soy Andrea Delgado, comunicadora social y periodista, y te invito a acompañarme en esta aventura por el mundo a través de lugares, personajes y libros, con el propósito de explorar y pasar un rato divertido mientras aprendemos y dejamos volar nuestra imaginación. La curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro mejor equipaje. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 7º episodio. Yo soy Andrea Delgado, la narradora de historias. Quiero contarles que ya tengo canal en YouTube, así que si te gusta esta plataforma, te invito a seguirme por allí. Otra de las noticias es que estrené podcast en Spotify, La Narradora de Libros, donde encontrarás audiolibros de diferentes géneros literarios que puedes escuchar para aprender, relajarte o incluso para dormir. Si estás buscando una historia para entretenerte a cualquier hora del día, esto es para ti. En este momento estamos leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Y estamos porque tú haces parte de este mundo maravilloso en el que narro para que leamos juntos, te relajes, aprendas o duermas según sea el caso. Para quienes me están siguiendo en YouTube, este podcast estará incluido aquí en La Narradora de Historias como un segmento, y para los demás que quieran escucharlo en Spotify, los invito a seguirme. Me encuentran como La Narradora de Libros. Hoy voy a hablarles de un personaje muy importante para el mundo literario, ganador de un Premio Nobel de Literatura y autor de 25 obras, entre novelas, cuentos y ensayos. Se trata de Gabriel García Márquez. A continuación van a escuchar un cuento de mi autoría inspirado en este personaje. Te invito a cerrar los ojos, a dejar volar tu imaginación y a disfrutar de este relato. Empecemos ahora. La pluma dorada. La vida transcurría sin mucho asombro. Con el tiempo, y a pesar de estar en un lugar completamente distinto, el paisaje poco a poco se convierte en cotidianidad y empiezas a extrañar tus raíces, los lugares que solías conocer, la comida que tocaba tu paladar. Los recuerdos empiezan uno a uno a desfilar en su mente con un deseo profundo de revivirse. Hace mucho que no voy a Colombia, ya es hora de regresar, pensó Gabo. Extraño todo, el Caribe, el aire caliente, el olor del pavimento, las frutas, los perros ladrando, las olas, la música, la gente bailando, trabajando, viviendo, soñando. Estar afuera nos regala una oportunidad maravillosa de saber quiénes somos, entendiendo en cada parte de nuestro ser de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Mejor dicho, no se es tan colombiano excepto cuando no se está en Colombia. Fue a la conclusión que llegó esa tarde mientras meditaba observando el mundo tan apacible y carente de gracia desde la azotea de su apartamento en París. Explorar otras latitudes nos permite crecer, pero llega un tiempo en el que decimos, es ahora, necesito que me vuelva el alma al cuerpo, que la vida siga su curso en medio de ese agite monumental. En Colombia todo pasa, y lo que no, nos lo inventamos, exclamó. Así que agarró sus maletas y se fue de regreso. Como era de esperarse, algunas cosas se veían distintas, pero en realidad, aquí parece que se hubiera detenido el tiempo, le dijo a su mujer una mañana en la que habían salido a caminar a la playa. Santa Marta huele a orisa, a sal, a arroz con coco. La comida cuenta la historia de millones de ancestros que han tenido la fortuna de habitar tan extraordinario lugar. Esa mezcla de montaña y mar le daba a la ciudad un alma única, llena de misterio y encanto que adornaba cada ola, cada árbol y cada atardecer. Estaba perplejo observando todo, abriendo su mente y su corazón, para dejar arribar aquellas imágenes que venían en forma de pensamientos, así como los barcos que llegaban al lugar, lento, con ganas de quedarse, de saborear un plato o un sentimiento. Daba igual porque lo uno y lo otro se mezclaban en un festival que era apenas posible poner en palabras. De repente, toda su alocución mental fue interrumpida porque algo extraño estaba pasando. La gente se empezó a agolpar. Gritos e histeria colectiva se tomaban el lugar. Los periodistas que presentaban el noticiero de mediodía
enmudecieron perplejos. Parece que se han quedado literalmente sin palabras. Los teleprompters se detuvieron, las ideas y el tiempo a la vez. Al día siguiente, Gao se despertó como de costumbre. Tomó su taza de café y fue a leer el periódico, pero no hubo noticias. En la mesa, su esposa lo esperaba para desayunar y luego partieron juntos hacia la playa, justo como el día anterior. Contemplaba el mar y todo parecía exactamente igual, pero pasó desapercibido. Una y otra vez, todos los días repetían el mismo patrón, y ya sabes cómo son los bucles temporales, tan comunes en libros y películas. Lo divertido de esto es que a todos nos cuesta darnos cuenta de que están sucediendo hasta la tercera o cuarta vez, cuando ya la sospecha se convierte en certeza. Había pasado algo extraño, un fenómeno que cambiaría para siempre el curso de las cosas. La vida se había detenido y nada nuevo acontecería nunca jamás. Sin embargo, le fue inevitable pensar en aquella tarde a sus 8 años, cuando, escondido detrás de la cortina del cuarto de su abuela, vio cómo ella contemplaba con ojos electrizados una antigua pluma, dorada y brillante, que permanecía en un cofre escondida como si fuera el tesoro más grande que tendría en su vida. Al notar que la cortina se movía y con sus poderes mágicos de abuela, que saben siempre lo que está pasando, lo llamó por su nombre y le dijo que saliera, que le contaría un secreto. Su abuela siempre fue muy supersticiosa, por lo que a veces sus historias le calaban en el cuerpo y no lo dejaban dormir. Otras le servían para entretenerse en las tardes solitarias de su niñez y crear personajes ficticios con los que compartía aventuras. Esta pluma fue un regalo que recibió tu abuelo del general Martínez durante su servicio en la guerra, dijo. Su abuelo Nicolás había sido un coronel del ejército que prestó sus servicios durante la Guerra de los 1000 días. Algún día te será de utilidad, le aseguró ella, quien estaba convencida de que la pluma guardaba poderes especiales que en su momento saldrían a la luz. Pero guarda un misterio en su interior, procedió a decirle. Solo podrá ser usada por aquel con el don especial de las palabras, quien podrá cambiar el rumbo de la historia. Por eso debes tener cuidado y no dejarla ver de nadie. Es poderosa y en malas manos podría causar desastres. Como a cualquier otro niño de su edad, estas palabras le parecieron emocionantes, una pluma misteriosa que podría cambiar el mundo. Sin embargo, como su abuela solía crear muchas historias fantasiosas entre sus dichos y cantaletas, a veces daba la impresión de que no sabía distinguir entre la realidad y la imaginación. Por esto, no tomó sus palabras en serio. En ese momento, fue consciente de que tenía la solución en sus manos. Bueno, eso si lograba encontrar la vieja pluma en la casa de sus abuelos, y si en realidad funcionaba como Mina, apodo con el que solía llamarle cariñosamente, había vaticinado. Aunque le parecía una idea bastante fantasiosa, no tenía nada que perder. Como lo expresó al principio, en Colombia todo es posible, y esto no era nada que no pudiera ser visto, hecho y contado en aquel lugar. Con la pluma en mano, no fue sino cuestión de tiempo para empezar a escribir. Las ideas brotaban de su cabeza y sin esperarlo todo comenzó a suceder. Primero una oleada de mariposas amarillas aparecieron por bandadas en cada rincón. Luego nuevas flores crecían como árboles y otras especies de animales mezclados con gran imaginación, como por ejemplo un elefante con nariz de tucán y un leopardo con alas. Le pareció buena idea no solo restaurar el rumbo normal de la vida, sino también empezar a cambiar algunos desperfectos de esa patria querida: gobierno, educación, pobreza, espacio público. Mejor dicho, nunca imaginó que escribiría algo similar ni en el mejor de sus libros. Pero la dicha no estaría para siempre. Cuando se trata de alterar la realidad, nuevos eventos preceden que nunca debieron suceder, y todo tiene un precio. La noticia de que el orden se restablecía por causa de una pluma dorada manejada por Gao ya se había esparcido como un virus en toda la región.
La gente hacía fila frente a su casa para pedir favores, deseos e imposibles que podrían materializarse. Y no tardaron las mafias en tomar las riendas de la situación. Así fue como llegaron a su casa, destruyendo todo a su alrededor en busca del preciado tesoro. Pero había una cosa con la que no contaban. La pluma solo respondía al comando de las composiciones gramaticales perfectas del escritor, por lo que decidieron entonces llevárselo a la fuerza a un lugar en la selva del Tairón. Tras varias amenazas fue obligado a empezar a actuar en favor de la injusticia, y en un intento por detener lo que estaba pasando, escribió lo impensable. No existiría su obra, ni sus letras, ni sus palabras. Gabriel García Márquez sería un pescador, y allí toda esta pesadilla terminaría. Como si de un viaje en el tiempo se tratara, Gao despertó en otra patria, una Colombia distinta, como de otra dimensión, en la que era un joven pescador. Lanzó la atarraya, esperó unos segundos y pescó. ¿Y qué creen que sucedió? De la boca de un pez sobresalía una pluma dorada y brillante. En un rincón cálido del Caribe colombiano, donde las mariposas amarillas revolotean y las historias deambulan en cada esquina, nació el 6 de marzo de 1927 un hombre que cambiaría la literatura para siempre. Gabriel José García Márquez, o Gabo, como era mayormente conocido. Fue escritor, periodista y guionista, oriundo de un pueblo llamado Aracataca, en donde fue criado por sus abuelos maternos Nicolás y Tranquilina, quienes tuvieron una influencia enorme en sus historias. Su abuelo era un militar, veterano de la Guerra de los Mil Días, en quien se inspiró para escribir su novela El coronel no tiene quien le escriba. Por su parte, su abuela Tranquilina solía contarle historias fantasiosas que formaron la base del imaginario sobre el que construyó su obra literaria. Este escritor es reconocido por varias de sus novelas, pero también por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1982, y principalmente por ser uno de los promotores y mejores exponentes del realismo mágico, un género literario donde se combinan elementos realistas y fantásticos, logrando que lo extraordinario se presente como algo cotidiano y natural. A los 13 años viajó de Barranquilla a Bogotá para presentarse a una beca estudiantil. Se fue en barco por el río Magdalena en una travesía de 8 días. En este tiempo, Bogotá fue la ciudad que más lo marcó e impresionó, según lo cuenta en una entrevista que realizó para RTI, antigua productora de televisión en Colombia, en el año 1976. La recordó como una ciudad cenicienta y gris. Estudió Derecho, pero no terminó la carrera. Se dedicó al periodismo escribiendo crónicas y reportajes en diferentes periódicos de Colombia, otros países de Latinoamérica y en Europa. Su primera novela, La hojarasca, fue publicada en 1955 y tuvo gran acogida entre el público. Sin embargo, el éxito de su carrera lo obtuvo con su obra Cien años de soledad, que escribió en 1967 y con la que ganó el Nobel de Literatura años después. Esta novela es considerada una de las más importantes del siglo XX, la cual lo consolidó como figura del boom latinoamericano. Y se estarán preguntando, ¿qué es el boom latinoamericano? Bueno, este es un fenómeno literario que ocurrió entre las décadas de 1960 y 1970, cuando un grupo de escritores de América Latina se volvió famoso a nivel mundial por sus novelas innovadoras, profundas y originales. Gabo también vivió en ciudades como París, La Habana, Barcelona y Ciudad de México, donde pasó sus últimos años. Fue criticado en muchas ocasiones por no vivir en Colombia, a lo cual aseguró, abro comillas, esta idea de que yo le he vuelto la espalda al país es una absoluta tontería. Además, una cosa es clara, y es que en cualquier lugar del mundo donde yo esté escribiendo una novela, estoy escribiendo una novela colombiana. La novela no es más colombiana porque la escriba aquí o la escriba en el Japón. Cierro comillas.
Ahora vamos a hablar sobre sus libros. Más allá de la opinión de los críticos, Gabo consideraba que su obra maestra era El coronel no tiene quien le escriba, porque se convirtió en un vivo ejemplo de lo que estaba viviendo durante su estancia en París. Se inspiró en su abuelo para escribirla, pues éste murió esperando que le dieran una pensión por su participación en la guerra. Y aunque en un principio iba a ser una comedia, durante su desarrollo empezó a enfrentar una crisis económica y se sintió tan identificado mientras pasaba los días esperando que alguno de sus amigos, a los que enviaba cartas para pedirles ayuda económica, le contestaran. Esto le dio la idea de darle un tono de drama a la historia. El boom de 100 años de soledad. Macondo es un pueblo ficticio del Caribe colombiano. Cuenta la historia de una saga familiar, los Buendía, quienes construyen el pueblo con sus propias manos y junto a quienes se unieron a ellos. Gabo lo convierte en un lugar donde todo lo imposible puede ser real. Este es un libro sobre el amor, la guerra, los sueños, las maldiciones, la violencia y los milagros, la magia, la fantasía y la realidad del día a día. Este libro ha vendido más de 59 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 30 idiomas. De hecho, recientemente Netflix ha estrenado una serie para hacer honor a la misma, en una producción impecable que a muchos, incluida yo, nos ha ayudado a entender mejor esta novela que puede llegar a ser un poco densa y enigmática para algunas personas. Lo que más me impresionó de la serie fue su apuesta visual, la fotografía y en general los elementos visuales de la misma. Recrean con detalle la atmósfera de Macondo. También combina esa riqueza de las costumbres colombianas con el realismo mágico. El vestuario y la caracterización ubican a los personajes en el contexto histórico y reflejan su evolución, personalidad e identidad. Es increíble ver cómo lograron darle vida a la narrativa de la novela de una forma tan acertada. Les recomiendo que vayan a verla. En la página oficial de los premios Nobel, nobelprize.org, citan al respecto del premio otorgado a Gabriel García Márquez. Abro comillas. Por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Cierro comillas. La historia detrás de esta novela es muy curiosa. Gabo mencionó en una entrevista que el libro de 100 años de soledad pesaba más de lo que él se imaginaba. Dice así, abro comillas, fue una época estupenda. No era fácil porque no teníamos dinero, pero era muy bueno porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Cierro comillas. El autor cuenta que le encargó a su esposa Mercedes todo lo concerniente al hogar y durante 18 meses no salió del cuarto. Expresó también que una vez salió cuando ella preocupada le dijo que habían llegado al fondo, refiriéndose a que los recursos se habían agotado. Tenía un carro, lo empeñó y le dio la plata a su esposa y le dijo, abro comillas, aquí tienes como para 10 años y duró 3 meses, cierro comillas. Cuando había escrito la obra casi a la mitad, el dueño de la casa llamó para decirles que debían 3 meses de arriendo. Y después de preguntarle a Gabo cuánto tiempo iba a durar terminar el libro, Mercedes le dijo al señor en la llamada, abro comillas, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y él le dijo, en 7 meses me pagan todo, si usted me da su palabra, no tengo problema. A los 7 meses le pagamos todo, no con la novela, sino trabajando en publicidad. Así contaba Gabo esta anécdota en tono jocoso. Lo increíble vino después cuando fueron a enviar la obra por correo postal. Según relató Gabo, eran 700 páginas y luego de pesarlas, les dijeron que el envío desde México hasta Argentina costaba 83 pesos. Su esposa le recordó que solo tenían 45. Entonces Gabo aseguró, abro comillas, fácil. Partí el libro por la mitad y les dije, pésenme este libro hasta 45 pesos como quien corta carne, y las mandé y nos quedamos con el resto. Cierro comillas.
Después de esto, su esposa tuvo que empeñar el calentador, el secador de pelo y la batidora, de los que obtuvo 50 pesos y volvieron con el resto de la novela al correo. El segundo envío costó 48 pesos. Cuando salieron del correo, Mercedes estaba enojada y le dijo, abro comillas, ahora lo único que falta es que la novela sea mala. Ahora les voy a hablar de los 3 libros de Gabo que desde mi punto de vista no se pueden perder. Debo decirles que he leído varias de sus novelas, todas ellas durante mi época de la adolescencia y mis tempranos 20s. Ya saben que leer un libro en diferentes momentos de la vida nos ayuda a entenderlo desde diferentes perspectivas. He de confesarles que aunque no ha sido de mis escritores favoritos, es importante y necesario conocer su obra. Y a pesar de ello, durante la investigación que hice para este episodio, vi varias entrevistas que le hicieron a este personaje y que las pueden encontrar en YouTube y me sorprendí gratamente por su personalidad. Es un referente importante e imperdible en la literatura y te invito a que lo compruebes tú mismo, leas su obra y me compartas tus apreciaciones sobre los libros en los comentarios. Dicho esto, paso a hablarles de mi libro favorito del autor. Se llama El amor en los tiempos del cólera y es de 1985. Esta es la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, 2 jóvenes enamorados que por decisiones que tomaron deben pasar más de 50 años de espera para estar juntos. Fermina se casó con el médico Juvenal Urbino, ante lo cual Florentino Ariza jura amor eterno hacia ella, sin importar el tiempo y la distancia, y espera hasta que ella enviude para intentar conquistarla nuevamente. Es una novela que explora todas las etapas del amor, juvenil, platónico, pasional y maduro, un poco también de la obsesión y de la idea de lo que significa el amor para cada uno. Hay una película inspirada en esta historia en la que también la cantante Shakira interpreta la canción Hay Amores, una letra muy sentida que le da el toque perfecto a esta maravillosa historia y dice así, abro comillas, hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Cierro comillas. Si deciden solo leer un libro de García Márquez, les recomiendo que sea este. Y ahora vamos con unos datos curiosos. ¡Wow! Esta novela está inspirada en la historia de amor de los padres de García Márquez. Gabo la consideraba su novela más lograda sobre el amor. Hay una anécdota famosa alrededor de este libro. Un periodista le preguntó si era posible amar tanto tiempo y Gabo respondió, claro, si uno no se muere antes. El segundo libro que les traigo como recomendado de este autor es Crónica de una muerte anunciada de 1981. Esta novela narra el asesinato de Santiago Nazar a manos de los hermanos Vicario, quienes querían vengar el honor de su hermana Ángela, quien había sido devuelta por su esposo en la noche de bodas por haber perdido antes su virginidad. Lo increíble de esta novela es que todo el pueblo sabía que lo iban a matar, menos Santiago. Es una novela brillante porque reconstruye los hechos de un crimen y cómo la sociedad guarda silencio ante el fatídico hecho. Datos curiosos de esta novela. Está basada en un hecho real ocurrido en Sucre, Colombia, en los años 50. La novela tiene un estilo documental que Gabo logra combinando el lenguaje periodístico con la ficción literaria. También es una de las novelas más leídas en colegios y universidades por la estructura narrativa y el análisis ético que tiene. Y mi tercer libro, el último, pero no el menos interesante, se llama 12 cuentos peregrinos de 1992. Llamé a esos cuentos peregrinos porque anduvieron sueltos por el mundo durante casi 20 años, antes de que los reuniera en un libro. Algunos los perdí, otros los olvidé. Y otros más me persiguieron hasta que los escribí. Esta es una colección de 12 cuentos cortos, la mayoría ambientados en Europa y protagonizados por latinoamericanos. Las historias cuentan situaciones peculiares, mágicas e inquietantes que viven sus protagonistas lejos de su país de origen.
Algunos de los títulos de los cuentos de este libro son El avión de la Bella Durmiente, María dos Prazeres y Me alquilo para soñar, otro de mis favoritos. Datos curiosos de esta obra. El cuento del rastro de tu sangre en la nieve es uno de los más impactantes y melancólicos de toda la obra de Gabriel García Márquez. Este libro mezcla el realismo mágico usual de las historias de este autor, pero en un contexto europeo. Y ahora vamos a hablar de El rastro de tu sangre en la nieve, que es mi cuento favorito. Este narra la historia de Billy Sánchez y Nena da Conte. Ellos son una pareja de recién casados que emprenden un viaje en automóvil desde España hacia París para pasar su luna de miel. Durante el viaje, Nena se pincha el dedo con una rosa, situación que parece irrelevante, pero que con el pasar de las horas, el sangrado no se detiene y la situación empeora. Al llegar a Francia, ella es ingresada en una clínica. Por su parte, Billy se encuentra desesperado y confundido por la burocracia francesa, pues no logra verla durante el tiempo en que recibe atención médica. La historia tiene un tono trágico y hace alusión al concepto de destino, que pese a todo no está en nuestras manos y nunca se puede evitar. El cuento funciona como una crítica a la comillas frialdad de la ciudad europea en contraste con la cercanía latinoamericana. Otra de las obras de Gabo son El general en su laberinto, relato de un náufrago y noticia de un secuestro, que tiene una serie en Amazon Prime y también se las recomiendo. Finalmente, Gabriel García Márquez murió en Ciudad de México el 14 de abril de 2014, dejando un legado inmenso a la humanidad. Sus restos descansan hoy en Cartagena de Indias, cerca del mar y el calor que siempre amó. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado. Vamos a interactuar en los comentarios, así que déjenme saber cuál fue su libro favorito de Gabriel García Márquez. Te doy las gracias por estar aquí y te invito a seguirme y compartir este podcast para que más personas se unan y disfruten de este espacio. También puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Facebook como La Narradora de Historias. Envíame tus historias, sugerencias de temas que desees escuchar o de un personaje interesante para entrevistar al correo lanarradorade historias@gmail.com y podrás ser el protagonista de alguno de nuestros relatos. Así que anímate a enviarme el correo y quizás la próxima historia sea la tuya. Te espero en el siguiente episodio en el que hablaremos de unos lugares que guardan tesoros y que cada día son más apetecidos entre las personas, las tiendas de segunda mano. Si te apasiona coleccionar objetos, buscar tesoros increíbles, el consumo responsable y la economía circular, esto es para ti. Prepárate para escuchar, imaginar y soñar y nos vemos en nuestra próxima aventura.